Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes su programa Momentos de la Historia. En esta ocasión contamos con la presencia de un visitante que llena de orgullo a este programa Momentos de la Historia por sus aportes propios de un joven que ha profundizado en el estudio, en los análisis de los acontecimientos políticos de masa, el estudio de la ciencia política con toda la altura, y que se ha convertido en un joven verdaderamente aportador en estos ciclos trascendentes que vive la historia dominicana. En la semana de hoy, dándole continuidad al espacio recién transmitido, nosotros hablamos de lo que constituyó el alzamiento del 20 de octubre, en que las masas estudiantiles, además de desfilar, ocuparon la zona de la ciudad no colonial, sino de la parte delantera de la capital, o sea, lo que llamamos... La calle Espaillat. Exacto. Y realmente ocuparon los techos de todas esas casas de 3, 4, 2 pisos, se adentraron ahí y declararon eso territorio libre de Santo Domingo. Y lograron mantenerse a toda costa. Teníamos previsto incursionar en eso porque se da la coincidencia de que el 20 de octubre de 1961, Juan Bosch retorna a la República Dominicana después de tantos años de exilio, ya habiendo sido uno de los formadores del Partido Revolucionario Dominicano y ya habiendo enviado una avanzada de ese partido como una forma de enderezar el rumbo de la democracia en la República Dominicana. De esos factores que no podían ser combinados en un solo programa por razones obvias de tiempo, lo vamos a completar con la presencia de Fidel Soto Castro, un joven, en ese entonces dirigente estudiantil, hoy un formado dirigente político y un culto dominador de la historia, y además de eso, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch. Y queremos entonces, además de darle la grato recibimiento en momentos de la historia, que él nos introduzca a ese tema de la mejor manera posible. Bueno, gracias por la invitación que siempre me hace. El honor es nuestro. Y además, gracias por la insistencia en esto de joven. Bueno, es que todo es relativo. Sí, sí. Bueno, mira, Rafa, efectivamente, como tú señalas, el 20 de octubre es una fecha histórica de lucha, de sangre y de dolor, pero también de victoria. Porque ese día, en la calle Espaillat, numerosos jóvenes combatieron con piedra, con palo y con fragmentos de alcantarilla de metal a las tropas del SIN, del Servicio de Inteligencia Militar, a las fuerzas militares, a la Policía Nacional y a los paleros. Y lo combatieron prácticamente con las manos vacías. Y eso arrojó muertos y heridos. Pero es una irrupción en ese largo camino de dictadura que solamente se había manifestado en el año 46
con la movilización de los obreros por el Partido Socialista Popular en aquella manifestación famosa en el Malecón que enfrentó al general Federico Fiallo. Ese 20 de octubre abrió un camino en esa lucha, pero ¿qué sucede? Que la otra fecha importante ligada es la llegada de Bosch. ¿Por qué es importante la llegada de Bosch? Porque es la nueva imagen democrática, pura, limpia, táctica desde el punto de vista político, que llega al país con un discurso diferente, con un discurso nuevo. Antes de Bosch llegar al país, se dan unos acontecimientos que podemos señalarlo. Y el primero es la famosa carta que él le envía a Trujillo el 27 de febrero de ese mismo año. Entonces, él pronostica ya lo que iba a suceder en la República Dominicana. Correcto. Y qué debía haber hecho Trujillo en caso de que asimilara ese metamensaje que se le envía. Por eso en la carta él le dice, usted es el tiburón fuerte, pero no se ha dado cuenta que las aguas se la han cambiado y ese mar ahora es sulfuroso para usted. Si usted deja el país y se refugia en otro lugar, el 27 de febrero podemos tener una transición pacífica sin sangre. Si usted insiste, la sangre se llegará al umbral de su propia puerta. Pero además le dice, hay 3 factores que son los que le cambian las aguas. Primero, el triunfo de la Revolución Cubana. Y le dice a sí mismo, se puede tener cualquier idea de Fidel Castro, pero el triunfo de Fidel Castro le ha presentado a los pueblos el acto valiente de que una dictadura puede caer. El segundo aspecto es que el terror que usted ha desatado con el asesinato de los héroes de junio y de las hermanas Mirabal crea un profundo malestar en la sociedad, ya insoportable para usted. Y el tercero es las sanciones y todo lo que se movía en el campo internacional, porque Bosch se dio cuenta que ya la política dominicana no dependía de factores nacionales, sino de factores internacionales. Había una fuerza superior que decidió ya en ese momento salir del dictador por múltiples razones, y una de ellas era el temor a la Revolución Cubana. Por eso cuando matan a Trujillo, las compañías aéreas impiden la movilización de cualquier ciudadano en el Caribe. Y cuando vos conoces la noticia del asesinato, o mejor dicho, del ajusticiamiento de Trujillo, moviliza a su partido, al PRD, y trata de reunirlo rápidamente en Costa Rica. Pero ¿qué sucede? Que ese impedimento hacía imposible que los dirigentes que estaban en el Caribe, entre ellos Puerto Rico, que eran muchos, fueran a reunirse con Bosch. Entonces, él logra que vaya Silva y Castillo, porque tenían pasaporte americano, porque Silva había sido soldado norteamericano. En la Segunda Guerra Mundial. Sí, Miolán estaba en Caracas, pero pudo sortear y llegaron a Costa Rica. Entonces se reunieron, acordaron entrar al país. Pero como ellos tenían un acuerdo con la Alianza Socialdemócrata de Horacio Ornecuascú, tenían que consultar con él. Él llega de Puerto Rico a Caracas y ahí él se opone a entrar al país, porque ellos consideraban que entrar al país en ese momento era una traición. Entonces, ahí se pierde un tiempo, pero el PRD, con Bosch a la cabeza, deciden entrar, después de solicitarle garantía a Balaguer y solicitarle garantía a la OEA. Y ellos prometieron esa garantía. La comisión entró al país. Los tres comisionados. Bosch no viene porque Bosch es el hombre que tiene que quedarse a la espera de
que esas garantías se cumplan, porque es la figura más reconocida en toda América y en todo el Caribe. Es la figura de más prestigio. Es el hombre, el único del Comité Dominicano de Liberación que tuvo en Cayo Confite en el año 47, fue Bosch. El único, los otros 4 no estuvieron. Y toda esa trayectoria se la reconocen. Entonces Bosch tiene que quedarse recaudando dinero para su partido y alertando ante lo que suceda. Pero Bosch llega en el 20 de octubre. El 20 de octubre, es decir, que la diferencia serían 2 meses. Sí. Fue en julio. Exactamente. Entonces agosto y ya agosto y septiembre. Sí. Pero Entonces, que además de eso, él impartía una cátedra en el Instituto de Costa Rica. De Costa Rica, sí. Entonces tenía que cumplir con ese compromiso. Sí, sí. O eso le sirvió bien de pretexto para la táctica que usaron de que él no fuera que encabezara la primera visita, porque el jefe era él, tenía que reservar la acción de su presencia. Sí, porque hay personas que hacen crítica con mala fe. Porque Bosch estaba en Cayo Confite dirigiendo un batallón y venía en Cayo Confite y fue apresado en un barco y fue apresado en Cuba, hizo una huelga de hambre. O sea, esa campaña que hacen es incorrecta. Ahora, Bosch llega el 20 de octubre y déjame decirte que el 20 de octubre asaltan la casa de su hermana donde él iba a vivir. Y el secretario agrario del PRD le dan una golpiza a él y a su hijo, al señor Gómez Estrella. Francisco Gómez Estrella en La Vega, correcto. Porque los acontecimientos de aquí tuvieron su versión en todos los pueblos y en La Vega se declaró también lo que es el Parque Hostos, hoy una institución, era un parquecito que estaba manejado por jóvenes antitrujillistas y por una familia también antitrujillista que declaró el Parque Hostos territorio libre de La Vega. Sí. Entonces se movilizaron todas las escuelas y se tumbaron todos los bustos, calles y todos los nombres de los Trujillo. En esa época lanzaron los paleros a la calle y se produjo la misma situación que se estaba produciendo en Santo Domingo, y eso pasó en Santiago, en Moca, en Macorís, en diferentes lugares entero, sí, del país. Vamos a una pausa para que tú puedas profundizar con esta narrativa de tanta importancia y que no siempre la puede abordar todo el mundo. La primera persona y la que produjo más informaciones es la sobrina de Juan Bosch, Doña Milagro Ortiz Bosch, que nos dio una cátedra. Este es un programa de 20 y pico de años y cuando ella dijo eso, verdaderamente es un programa que mantiene su vigencia plenamente y que nosotros lo reconocemos tanto tiempo después. En breve continuamos con Fidel Soto Castro, quien nos está tratando un tema de actualidad política y de interés para los estudiosos de la historia y los estudiosos del proceso político de la República Dominicana. En breve continuamos. Bien, continuamos con este interesante programa que nos está ofreciendo el querido amigo, dirigente estudiantil en esa época y hoy en día un cuadro de formación política y además de eso un estudioso de la historia, Fidel Soto Castro. Estuvimos hablando del inicio de esos acontecimientos y la coincidencia de que vos retornas en un momento de levantamiento popular prácticamente en el país entero. Sí. Mientras que tú describiste lo que estaba pasando en la zona, en la calle Espaillá. En la calle Espaillá, y lo que eso significaba, tirar a estudiantes desde un tercer piso a morir, y escalera entera llena de policía para el suelo, y las Fuerzas Armadas
y entonces todos los pueblos protestando. En La Vega fue una hecatombe. Tú mencionaste a Francisco Gómez Estrella. Gómez Estrella. El papá de Carlito Gómez. Sí, Gómez Estrella fue el resultado de la intolerancia porque era el presidente del PRD y entonces él sufrió todos los golpes en la cabeza, que coincidió que el primer neurocirujano del país lo pudo atender y salvarle la vida. Pero al mismo tiempo, José Peralta Michel, que era el secretario general del 14 de junio, fue objeto de una paliza y un apresamiento tremendo. Centenares de jóvenes fueron golpeados y apresados. Y la banda, la famosa banda, que aquí era de Balá, pero la persona más insulsa de La Vega, lúmpenes de toda la especie, se lanzaron y atropellaron hombres, mujeres, jóvenes, y nosotros levantamos todos los letreros que significaban Trujillo, hasta el tratado de Trujillo Hall, que habían profesoras como Milagro Concepción, un grupo, Maggi Espaillá, jovencita, lograron despegar eso con la anuencia de la misma dueña de ese, y la multitud tumbando calle, nombre de calle. Entonces llega Juan Bosch y enarbola un discurso que yo quiero que tú lo analices. Sí, porque sucede, y te decía que los instrumentos de represión de la época desataron una orgía de sangre. A la muerte de Trujillo fueron casados, el teniente Amado García Guerrero casado, y murieron mucha gente asesinada y torturada en esos momentos. Fue un largo tiempo de terror. Y fíjate que los instrumentos de terror, Jinete del Este, Cocuyo de la Cordillera, Los Paleros de Balá, el CIN, todo esos conglomerados de terror Lanzaron una ofensiva. Fueron lanzados a reprimir violentamente. Ahora, ¿qué sucede? Que vos había dicho muy claramente, la dictadura se mantendrá hasta que Trujillo se pierda. Esa es la palabra que él dijo, hasta que se pierda. Porque no ocurrirá lo que ocurrió en Nicaragua con Somoza. Trujillo no tiene heredero que pueda mantener el poder. Y era verdad, eso se demostró. Claro. Y dijo a Ramfi lo que le interesa es sacar dinero y vengar a su papá. Eso es lo que le interesaba a Ramfi. Y que le quitaran las sanciones porque los 12 ingenios eran propiedad de Trujillo. Y Juan Bosch dice a sí mismo, entre el poder político le interesa más el poder del dinero en esos momentos. Que en esa época eran millones y 25 millones de dólares acumulados en ese entonces. Entonces, el mismo 20 de octubre, Bosch lanza un discurso genial. El discurso se titula Hay que matar el miedo. Y ese discurso dice, matar el miedo en el pueblo y matar el miedo en los militares. Porque ya lo que tenemos que buscar es el bálsamo que cure las heridas de este pueblo, porque ya no se puede torturar más ni hacer sufrir más a un pueblo que ha durado 30 años de dictadura bajo la sangre y el terror. Ese es su discurso. El discurso cala porque en ese momento hay una tragedia nacional. Es cierto que se está luchando, pero hay un poder. Están las Fuerzas Armadas, Trujillita, hecha imagen del tirano. Y esas Fuerzas Armadas no iban a detenerse en la matanza, como no se detuvieron. Solamente la posibilidad de que el pueblo supiera encauzar su lucha por un camino táctico de no enfrentamiento en la manera en que se estaba llevando a cabo, porque no se podía perder la lucha política en perseguir un Caliecito,
a ¿Qué un, era lo que se a un hacía chivatico. con una cadena? No, Eso no resolvía el problema. porque el asunto es que la correlación de fuerza cambió. Entonces, fíjate que los norteamericanos jugaron bien su ficha. Ellos crearon inmediatamente, tras la muerte de Trujillo, una estructura política. Lo que se conoce como el Frente Oligárquico es esa estructura que le entrega el poder al Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el punto clave para la dominación del grupo de asistencia consultiva aquí, militar, de la embajada. Y esas personas traen aquí, el cónsul Hill participa directamente en la elaboración de esos planes, pero además traen los asesores laborales, Summerford y Macmillan, que ven en el movimiento obrero una fuerza porque la mayoría de las empresas tenían una clase obrera, no educada, no fortalecida, pero la tenía. Es más bien los 1 de mayo lo que hacían eran fiestas, Sí, beventina, Sí. Comida. Pero al organizarse esa fuerza laboral a través de FOUSA Cecitrado y a través de todos los sindicatos que se regaron como pólvora ardiente, entonces eso hace ver que hay una fuerza poderosa que si se desarrolla puede hacer fracasar el plan norteamericano, y es la fuerza laboral, pero también la fuerza estudiantil. Ahora, el asunto es que un país que tenía una producción nacional, como era en ese entonces, todo lo que se producía era nacional y toda la estructura pertenecía a Trujillo, era importante dominar a la clase obrera. Por eso la primera conspiración fue dividir al movimiento obrero, y lo lograron. A FOUSA Cecitrado le crearon FOUSA Libre, con Fernando Muñiz a la cabeza, directamente pagado por la embajada americana. Y al mismo tiempo crearon otras instituciones, crearon las instituciones políticas acorde a los intereses para quedarse con el poder. No, y surgen corrientes claramente definidas a favor de la iglesia, la FEDELA para el campo, Sí. El movimiento obrero de la CAS y también los grupos estudiantiles, BRUC y JRC. No, es como contraparte Sí. de la UER, de Fragua, de la Federación de Estudiantes Dominicanos, de la ANES. Correcto, En correcto. realidad, entonces, fue una lucha bien encaminada hacia rumbo diferente, pero con una realidad. No sé si te da tiempo de cerrar este capítulo con precisiones de interés. Sí. Todas estas instituciones que se crearon eran contrapeso de la fuerza popular. Y ese contrapeso de la fuerza popular es el que organiza el Departamento de Estado a través de la Unión Cívica Nacional. Y en ese momento, cuando llega Bosch, la organización fuerte aquí, supuestamente política, es la UCN. Ellos dominan el escenario político. Que la declaran una entidad no partidaria, Sí. política, pero no Sí, partidaria. con el sombrerito De del campesino, cana. ¿verdad? De cana. Y esa influencia llega a los campos y llega a la ciudad. La UCN dominaba el escenario político nacional. Bosch llega, él y sus 3 emisarios. Pero Bosch hace como la candelita de basurero. Hace un trabajo certero, político, y va creciendo de una manera. En 3 meses ya el PRD era una monstruosidad. ¿Por qué? Porque el discurso de Bosch era diferente. El contacto con las masas era diferente. Aquel hablaba de látigo. Aquel hablaba de ponerse la bota de Trujillo. Bosch hablaba de combatir el miedo. Bosch hablaba de respeto. Bosch hablaba de pan, tierra, libertad, justicia social. Tutumpote contra hijos de Machepa. La Villa de la Libertad, Sí. la reforma agraria. Esos conceptos de un hombre que había estado 25 años fuera del país y cuando llega es como si nunca hubiera estado fuera del país. Te pregunta a ti, tú eres de los Pérez de la Vega. Exacto. Le pregunta, tú eres de los Gil de la Romana. Es un hombre que tiene un dominio no solamente
del folclore del dominicano, sino de la cultura en sentido general y de la historia política. Y, Entonces, en cada pueblo era diferente, porque yo era un adolescente, y yo seguía a Bosch en su primera visita a La Vega, y él sabía dónde quiénes debía ir y quiénes eran y cómo tratarlo. Y entonces movilizó la ciudad de La Vega alrededor de su figura, y con esas grandes figuras que se adhirieron a su movimiento, y eso todavía está en periódicos, en revistas y en la conciencia de un pueblo que con otras generaciones recuerda a sus abuelos, a sus padres, claro, y a todos sus allegados que verdaderamente se manifestaron en la calle con voz en la cabeza y sin ninguna seguridad. Eso es un aporte a tu sí, análisis. sí, correcto, es así como tú dices, o sea que este hombre llega con un discurso nuevo que impacta y pega, y eso es lo que hace que él tenga una elección, el pueblo lo elige como su mentor, como su guía, y por eso es que él gana las elecciones. Sí, No es por las cosas que se dicen, de que los trujillitas le dieron el voto, porque ¿cuál es el voto trujillita? ¿Quién contó esos votos trujillitas? Entonces, esas cosas lamentables que se dicen. Porque de haber sido así, era Balaguer que hubiera sacado eso, que fue representado por un partido con uno de los que vino con vos. Sí, es que la explicación es tonta en el sentido de que el voto que consigue vos es el voto popular. Ahora, sectores del trujillismo no fueron tan adversos a vos, porque los que predicaban el odio y la violencia y los que predicaban perseguir Caliecito e Infelicito era la UCN, pero la UCN demostró en la Revolución de Abril y en el Consejo de Estado y en el gobierno del Triunvirato, demostró que eran tan fascistoides y tan criminales como Trujillo. Bien, vamos a hacer una pausa, Fidel, y en un tercer segmento, que es el más importante, vamos a entrar en el grueso de las consideraciones alrededor de ese tema, si te parece bien. Claro, claro. Damos una pausa y en breve continuamos con nuestro invitado especial y de lujo, el señor Fidel Soto Castro. Bien, Fidel, entramos a este es el segmento más importante, sí, donde puedes tenderte, entrar en consideraciones de peso y proyectar en la mente de la gente la importancia de esta entrevista contigo, que no siempre se le da el valor que le corresponde. Porque, bueno, pasamos la época de Trujillo, bueno, ya eso pasó hace, qué sé yo, cuántos años. Sí, pero eso es un valor acumulado para el presente y el futuro de la República Dominicana. Eso abrió la puerta para encaminar un país institucionalmente, constitucionalmente bien dirigido, con cambios en beneficio de la sociedad dominicana, que trazaba una pauta para el respeto de la libertad y para la incursión verdaderamente en un tramo completamente democrático, libre, soberano, feliz, independiente. Y eso entonces sí acelera las conspiraciones de los sectores más recalcitrantes, llámese oligárquico, llámese religioso, católico, llámese sectores norteamericanos, terratenientes, que le afectaba que la tierra se expandiera de una manera justiciera para todo el que la trabajaba. Entonces, ese camino ya constituía una amenaza para esos sectores que querían mantenerse dueños de lo que había dejado Trujillo mediante el hurto. Entonces yo quiero que analicemos este periodo, que tú le agregues todas las consideraciones que entiendas pertinentes. Sí, si se estudia sin prejuicio la llegada de Bosch y los pasos que hizo
para ganar las elecciones del 62. Nos vamos a encontrar que fue una proeza inaudita, porque estamos hablando de un hombre que llega el 20 de octubre del 61 y el 20 de diciembre del 62, prácticamente un año después de estar 25 años fuera de este país, y ganar esas elecciones por encima de un 60%, a la fuerza política dominante, triunfante hasta ese momento, que era la UCN, con ese candidato de prestigio antitrujillista como era el doctor Viriato Fiallo. Ganar esas elecciones significó un arduo trabajo, pero una labor fina de parte de Juan Bosch. Y te voy a poner dos ejemplos para que el televidente calcule y ojalá que se hurgue en el conocimiento para despojar la historia de los argumentos no válidos, de los argumentos confusionistas que se lanzan. Mira, vos, cuando se presenta el asunto de la boleta electoral, querían que no fuera en color. Y vos calculó, el analfabetismo en esa época rondaba más del 60%. Más del 70%. Sí, pero yo soy conservador a veces. No, pero es más del 70%. Y vos sabías que esa era una importancia vital para él. Una estratagema. Si no aceptaba que fuera voto a color, el fraude pasaba fácil. Entonces amenazó con retirarse. Puede ser que la gente, esos argumentos que se levantan, que Juan Bosch nunca quiso ser gobernante, nunca quiso ser presidente, no. Bosch era un táctico. Con esa decisión obligó a que se tomara la boleta electoral en color. Y la segunda es cuando lo acusaron de comunista. Cuando el padre Láutico García lo acusó de comunista. Y todos esos curas reaccios y esos sectores enclavados en la cúpula económica y social del país, que era comunista. Sí. ¿Qué hizo? Él hizo así. Dijo, si no me demuestran eso en televisión, en un debate, yo me retiro de la candidatura. Se crea un problema porque hay dos partidos. El Departamento de Estado quiere elecciones. Y hay dos partidos, y el PRD y la UCN. Y si se retira se arma un problema. Pero Juan Bosch está jugando tácticamente. Él sabe lo que quiere. Efectivamente, aceptan el debate. Es un hombre que tenía tanta confianza en sus acciones que va al debate, trata con respeto al padre. Y el padre termina diciendo, no, usted no es comunista. Láutico García. Fíjate que esa noche que el pueblo estaba viendo la televisión, si vos tenía un 50%, amaneció con un 60% de simpatía. Desmontó esa propaganda. No, y lo puso a admitir que estaba equivocado. Sí, el padre Láutico terminó después al lado de Juan Bosch en el 90. Por eso, terminó. Ya en el 90 sí lo defendió. Y déjame decirte, en el 90 mucha gente, entre ellos el general Belisario Peguero, terminó al lado de Juan Bosch prácticamente. Y otra gente que fueron opositores rabiosos, porque en esos años se dieron cuenta que esa voz, que esa persona era una de las personas que más amaba al pueblo dominicano y que quería lo mejor y siempre quiso lo mejor para este pueblo. Juan Bosch es un hombre sin mancha de ningún tipo, ni en su honor ni en su honradez. Las personas que lanzan esas calumnias contra Bosch es porque en la medida en que nos pueden quitar los valores que nosotros podamos levantar, en esa medida ellos triunfan. Hundir las figuras egregias y hundir a los próceres, hundir a Duarte, es hundir la independencia. Y a Luperón. Sí. Entonces por eso hacen eso, esos rejuegos malsanos que hacen algunos inconscientemente porque no han profundizado en el estudio, pero hay una fuerza poderosa que transmite constantemente eso. Y fíjate, Bosch murió hace tiempo y todavía siguen levantando mentiras y calumnias. Pero ahí en ese caso que estamos hablando del 61-62, hay que ver lo que hacía la UCN, hay que ver lo que hacía la alta jerarquía católica en contra de Bosch,
Hay que ver lo que hacía el Consejo de Estado deportando gente, apresando gente. Y cuando Bosch llega, que dijo, mientras nosotros gobernemos, no perecerá la libertad. En esos 7 meses de gobierno no hubo un muerto ni un herido, ni un apresado por razones políticas. Ni un deportado. Ni un deportado, al contrario, retornaron. Entonces, esa idea de ese gobierno democrático, transparente, honesto, honrado, la quieren pintar con el trujillismo, porque hay una periodista que dijo que Juan Bosch le tendió un flotador a los trujillistas. Y hay otro que dijo que Juan Bosch fue culpable de que lo derrocaran porque dejó a los trujillistas. Y toda esa propaganda adversa de no profundizar en lo que sucedió, de cómo este hombre logró desmantelar esa campaña en contra. Pero además no solamente una campaña en contra, sino una conspiración, porque acuérdate que se elaboró una posición de golpe primero y elecciones después. Y ahí es que el general Rodríguez Reyes va a comentarle a Juan Bosch que un miembro del Consejo de Estado le propuso dar un golpe. Ese general Rodríguez Reyes era el hombre que Juan Bosch tenía para las Fuerzas Armadas. Y que murió... ¿Lo entramparon? Sí, murió y Camaño fue herido en esa situación que se inventaron sobre Liborio, porque realmente eso no era un fenómeno reciente, eso tenía siglos de existencia y que se expresó cuando la primera invasión norteamericana de 1916-24. Entonces esa figura se pronunciaron y combatieron esa intervención. Entonces no es casualidad que justamente medios importantes como el Caribe desarrollaron una ofensiva de que estaba cambiando y que se estaba quebrantando la religión y que estaban haciendo para desviar el curso. Entonces, fruto de esos enfrentamientos, quisieron presentar al general Rodríguez, sabiendo quién era, y él muere en esa situación. Mira, y Camaño es... Sí, él fue entrampado. Herido. Él fue entrampado porque el general Rodríguez Reyes no era el designado para esa acción. No. Además... Eso era un aspecto policial. Fue de última hora. Fue de última hora que lo eligieron. Y lo eligió el hombre que le propuso el golpe de Estado antes de las elecciones. Lo que sucede es que hay cosas que se han manejado por debajo para que no salga la verdad. Por eso hoy dicen que Camaño fue el masacrador de los campesinos de Palmasola. Eso lo levantan contra Camaño y no es verdad. Y es todo lo contrario. Y no es verdad, porque Camaño llega cuando ya el general está muerto. Y fue herido. Sí, y fue herido junto a Guzmán Acosta, el general. Entonces, todo esto que estamos viendo es importante para desvirtuar esa campaña y esas mentiras que se tejen. Incluso, déjame decirte, unas campañas en las que participan historiadores de renombre, personas capacitadas. Que se prestan porque historiador no es todo el que narra, ni todo el que pone. Puede en algunos aspectos hablar verdades, pero si interpreta inadecuadamente los fenómenos históricos en su origen, en su vertiente, en su propósito y a quienes sirven, es una falsa historia. Claro, claro. Entonces, realmente, todas esas distorsiones con el tiempo se van esclareciendo, porque aparecen figuras que van poniendo los puntos sobre las IE. Entonces, no sé si tiene algo que nos permita cerrar este espacio, porque nos queda un segmento donde vamos a caer en las conclusiones y también en las interpretaciones alrededor de este gran programa que se está ofreciendo a la población en un momento que el mismo programa ha sentado bases de madurez para que este tipo de temas puedan ser mejor asimilados por las presentes generaciones y por las generaciones pasadas que aún estudian estos fenómenos con la fortaleza
y el interés que se merecen. Sí, lo podemos cerrar con el señalamiento de que, pese a toda la campaña adversa, vos logra influir determinantemente en el movimiento obrero y propugnar por su unificación, por su unidad, pero también en el sector campesino. Entonces, prácticamente cuando se llega a la votación, tenemos una alta participación de obreros, de campesinos, de estudiantes y de pequeña burguesía en sentido general. La intelectualidad. Y todo este poder masivo en términos del sufragio es lo que lo lleva a la presidencia, a Bosch. Su trabajo arduo, político, metódico, científico desde el punto de vista de la ciencia política, porque Bosch es un táctico y no se aventura, calcula, concatena todos sus pasos. Desde el año 39, cuando se funda el PRD, desde Cayo Confite, desde toda esa lucha antitrujillista, Bosch va hilvanando una posición única, que es la posición democrática, no marxista ni nada de eso, democrática, desde el punto de vista de su creencia en ese momento, que era una creencia democrática, leal, de acuerdo a su conciencia, aunque él después cambia. Las circunstancias lo llevan a cambiar. Avanza, diría yo. Cambia en avance. En avance, sí. Nos queda un segmento, puntualizar algunas cosas de interés y una evaluación con las conclusiones de vida y las reflexiones a las generaciones actuales para hacer un programa que verdaderamente nos sirva de guía por mucho tiempo en la República Dominicana. En breve seguimos con la participación de Fidel Soto Castro. Bien, entramos en la cuarta y última sesión de este interesantísimo programa que nos está ofreciendo nuestro directo amigo, compañero de lucha, Fidel Soto Castro, quien además de un reputado dirigente estudiantil, es un intelectual hoy de peso que se ha dedicado a estudiar la historia con profundidad y un difusor del pensamiento más avanzado. Es vicepresidente de la Fundación Juan Bosch y en ese sentido yo creo que uno de los aportes importantes es que él pueda, tanto tiempo después, escudriñar muchas de las cosas que se han escondido de ese maestro de la política nacional y que ese hombre que enderezó el camino de la historia dominicana y que tanto vilipendio y tanta mentira se ciñeron a través de él, pero que el tiempo va poniendo la cosa en su lugar y programas como este es para desentrañar la verdad. Así que te confiero esta última parte de este programa tan interesante que nos ha brindado. Bueno, gracias por tu palabra, que me sonrojan porque tú dices cosas que son verdad. No, pero efectivamente, como tú señalas, y yo insisto mucho en que las personas deben de estudiar a fondo los procesos históricos, pero despojándose de esas cosas que a veces le caen a uno, el prejuicio. Yo fui un prejuiciado contra vos. En verdad, fui un prejuiciado. Y no conocía. Yo vine a conocer de Cayo Confite ya estando con vos. Pues yo nunca lo oí hablar de eso ni nada de eso. Pero estudiando y viendo a este hombre de cerca, su espíritu de lucha, su capacidad, su sentimiento, entiendo que el pueblo dominicano tiene un prócer de una alta envergadura, de una alta dimensión. Y, por ejemplo, inmediatamente Bosch gana las elecciones, le preguntó a Molina Ureña en Nueva York por los sucesos de Palmasola. Y cuando Molina Ureña le contó, él dice que Bosch comenzó a sangrar por la nariz, porque le entró una indignación y le dijo: Rafael, no te preocupes, que la pagarán.
la pagarán porque se sintió dolido por lo que había pasado con Palmasola, porque fue una masacre de campesinos. Pero esa masacre no fue obra de Bosch ni del gobierno constitucional. Esa masacre fue obra del Frente Oligárquico, del Consejo de Estado. Consejo de Estado que se continuó con el triunvirato y que siguió con el gobierno de Reconstrucción Nacional y que siguió con el gobierno de Balaguer de los 12 años terribles. Entonces, esa tendencia general es la que hay que combatir y criticar, pero aquí hay gente que se desvían y quieren entonces echar todos los males del país. Hay un periodista que dijo que la revolución fue culpa de Juan Bosch y que fue el gran perdedor. Y escriben constantemente esas cosas, pero cuando Bosch gana la presidencia, ¿qué es lo primero que hace? Bosch anula la reelección, Bosch expide una constitución democrática donde le da derecho a los trabajadores, le da derecho a la reforma agraria, le da derecho a la alfabetización. Bosch integra todo un proceso democrático que había vivido la Revolución Mexicana o Cuba antes de Machado a la Constitución Dominicana para darle un valor a este pueblo, para sacarlo de ese precipicio en que se encontraba la nación dominicana, el pueblo dominicano. Atraso, incultura, falta de educación, chismografía generalizada, porque el Foro Público Trujillista durante 20 años se encargó de minar la conciencia de la gente. Por eso, las elecciones del 62 salían tantas consignas, tantos eslogans indecentes, y todavía hoy predomina ese estilo de indecencia y de enemistad de política por tontería. Entonces, Bosch es la referencia histórica moderna de la Revolución Democrática Norteamericana o de la Revolución Francesa. Y en ese sentido es el hombre que impulsa una constitución democrática, es el hombre que impulsa por primera vez, es el hombre que habla de la zona de libre comercio, es el hombre que habla de creación de hospitales a nivel nacional. Y de turismo, de Samaná sí, como un destino turístico y además todo. de eso también va sentando la base para el desarrollo urbanístico, la Villa de la Libertad, sobre la base de un ingreso que se le tomaba a la cuota que se le imponía a los oligarcas y terratenientes de esa época, sí, para desgranar eso en beneficio de los avances del pueblo y la educación como una forma de reducir el analfabetismo en la República Dominicana. Correcto. Entonces, todo lo que visualiza Bosch es para beneficio y desarrollo del pueblo dominicano. La presa de Tavera. Incluso quedó, años después, todo un taller de escuelas vocacionales que llegaron al país en esa época, que nunca ningún gobierno lo aplicó, ni el Triunvirato ni Balaguer lo aplicaron. Entonces, esta actitud de Bosch era el impulso de la Revolución Democrática. Si se dejaba que Bosch continuara ese camino, nosotros hoy estuviéramos en otra situación como país. Nosotros estuviéramos al nivel de Costa Rica o al nivel de otro país de América y no como estamos ahora. Porque incluso nosotros tenemos un problema serio en nuestro país, que es la afectación del medio ambiente. A través de la extracción de las arenas de los ríos, del corte de los árboles y de la industria minera que se ha encargado de envenenar los ríos en Cotuí y en la zona del Cibao, nosotros no sabemos. En Cotuí en San Juan pretenden hacer lo mismo. Correcto, y en Bonao. Sí, entonces todo esto encamina a nuestro país hacia una situación de deterioro total. Si ese gobierno no era interrumpido, nosotros tuviéramos otras condiciones hoy. Y pudiéramos decir hoy, con orgullo, cumplimos con el papel de la democracia. Pero desgraciadamente, los sectores opuestos a esa democracia, que se llaman democráticos y se llaman libertadores, son los que tienen este país en las condiciones en que estamos, hundidos.
Entonces, esa visión de Bosch, con su constitución, con su impronta, con su trabajo político, con su dedicación honesta, honrada, decente, es lamentable que la hayamos perdido. Ahora, la esperanza es lo último que se pierde. Y hay que mantener y difundir el pensamiento bochista como de lugar. Y lo que se pierde puede ser recuperado. Y ese es el papel de las nuevas generaciones que encarnan pensamiento avanzado, democrático y que han dedicado parte importante de su vida por el renacer de ese tipo de pensamiento y conducta. Y entonces, programas de esta naturaleza en RTVD con la orientación sana de impulsar la historia para el progreso, creo que es lo que engrandece el país y hace que mucho de lo que haya perdido pueda ser renovado. Claro. Yo te agradezco infinitamente tu participación. Yo te agradezco a ti la invitación. Y te felicito por esos aportes tan significativos, tan claros y expresados con esa sencillez. Gracias. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4 de RTVD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron